Hola, esto es Semana 420, un programa semanal donde revisamos las noticias más relevantes, curiosas o interesantes en lo que tiene que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. Esta semana tenemos algunas noticias interesantes a nivel internacional en distintos países. Soy Osvaldo Oliva desde Tampa, Florida. Semana 420 es un programa semanal para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en lo que se refiere a la planta y los múltiples temas que toca nuestra sociedad desde una perspectiva de revisar las noticias, los avances, el cambio cultural. Este programa no se trata de promover el consumo, ni la producción, ni nada relacionado, es un tema de información. Comenzamos con las noticias de esta semana. Hoy es 16 de marzo de 2025. Vamos a revisar lo que ocurrió en días recientes en temas relacionados con la planta. Días atrás, en la primera historia de hoy, días atrás se llevó a cabo la sesión anual de la comisión Comisión de Estupefacientes y Drogas de la ONU. Es un evento que se realiza en marzo, por lo regular en Viena, Austria, donde esta organización que pertenece a las Naciones Unidas eh, se reúne para abordar los temas de los psicotrópicos, los narcóticos, etcétera. La Comisión de Drogas y Narcóticos de la ONU. En esta ocasión, de acuerdo con un comunicado de la organización, la ONU, esa Comisión de Narcóticos de la ONU, a partir de ya integró el HHC, el hexahidrocannabinol, vamos a ver qué es, como una sustancia controlada tipo 2, de acuerdo con el reporte de la ONU. Ahora, no fue la única sustancia que se clasificó en la Convención de Narcóticos o en la Convención de Sustancias Psicotrópicas. Se agregaron 5 y entre estas 5 destaca el HHC, que es el único que tiene que ver con la planta de cannabis, que de ahora en adelante estará en la categoría 2. Estará en la categoría 2 de la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971. ¿Qué significa esto? Primero vamos a hablar qué significa y luego vamos a tratar de comprender qué es el HHC y por qué la ONU, la Comisión de Narcóticos, está señalando que no tiene beneficios medicinales y debería prohibirse o controlarse en los 184 países miembros de la ONU. Eso significa que el HHC de ahora en adelante será considerado por las Naciones Unidas, la Comisión de Narcóticos, al que tienen que adherirse todos estos países, como una sustancia que no tiene fines medicinales y que puede provocar dependencia, etcétera. El hexahidrocannabinol es un cannabinoide, es uno de los más de 100, más de 150, depende a quién se le pregunte, de sustancias que existen dentro de la planta de cannabis. Y el hexahidrocannabinol, el HHC, se da en muy bajas cantidades. Existe en la naturaleza, se da en la planta, sí, pero se da en muy, muy bajas cantidades. Y el
Existe, de acuerdo con varios reportes, en el polen, en bajas cantidades, en el polen de la flor de cannabis y de alguna manera también en las semillas. Es mínima su existencia en la planta, pero es un cannabinoide natural. El HHC o hexahidrocannabinol que se comercia, que se vende, porque se vende en vapes, se vende en algunos smoke shops de algunas partes de Estados Unidos, de otras partes del mundo. Se vende a través de vapes o incluso de gomitas o comestibles. ¿De dónde sale ese HHC que ahora la ONU está señalando como categoría 2 en la en la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971? El HHC por lo regular se extrae transformando CBD o transformando THC, delta 9 THC, que es el como comúnmente conocemos como THC. Aquí en Estados Unidos, el hemp, el cáñamo, todas las variedades bajas en THC de la planta de cannabis, todas las variedades con hasta 0.3% de THC son legales desde 2018. Por eso es legal el CBD. Se extrae de estas plantas que son bajas en THC. Por eso existe también la venta de un loophole que existe en torno al THCA, que es el THC antes de la combustión, básicamente, eh, para comercializarlo porque se extrae del hemp, del cáñamo, que es legal en Estados Unidos desde 2018. Mucho de este CBD o del THC, dependiendo de qué proceso se utilice, se transforma a través de procesos químicos en HHC. Se puede convertir el CBD, tanto el CBD como el THC se pueden convertir en HHC. ¿Por qué lo está prohibiendo? ¿Por qué lo está catalogando como una sustancia controlada la ONU? Porque es un cannabinoide semisintético. Es semisintético porque existe en la naturaleza. El HHC existe en la planta como tal, pero en cantidades mínimas, no es el que se vende. El que se comercializa es semisintético porque se obtiene a través de la transformación de CBD en HHC. Este HHC es un psicoactivo, es un psicotrópico, es una sustancia psicotrópica de ahora en adelante, está catalogada como tal porque provoca un high similar al del THC de la planta. Tengo entendido que es similar al del high que provoca el delta 8, que es una situación similar. El delta 8 THC también existe, tiene las mismas características que el HHC. También existe en la planta como naturalmente, pero el que se vende, por cierto, cada vez se vende menos. El que se vende en los smoke shops de Estados Unidos de Delta 8 se obtiene a través de la transformación de CBD en Delta 8. Hay otro CBD que se transforma en HHC y la ONU, los científicos de la ONU consideran que los 184 países miembros deben prohibirlo. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas clasificó el hexahidrocannabinol como una sustancia controlada categoría 2. Los 184 países miembros de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 deberán prohibirlo en sus reglamentos por países, en sus leyes de salud, en sus reglamentos internos de salud. Deberán adherirse a lo que señala esta comisión de la ONU. Es algo similar. Es algo similar a lo que ocurrió con la reclasificación del hemp, de la planta de cáñamo y del cannabis en general. En 2020, esta misma comisión, una de estas comisiones de la ONU, quitó a la planta de marihuana como tal, el de cannabis, de la lista
1 de la categoría 1 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, que es lo que mantiene la ilegalidad en muchos países la planta de cannabis. Entonces esta misma comisión ya señaló que el cannabis como tal no puede ser categoría 1, pero sí puede ser uno de sus derivados, el HHC, hexahidrocannabinol, debe ser prohibido, dice la ONU, evitar su venta. Representa una prohibición internacional del uso recreativo y no medicinal o científico del hexahidrocannabinol y se espera que los 184 países miembros de la convención adapten sus regulaciones al respecto. Esa probablemente es una de las noticias más interesantes de esta semana. El HHC, por si alguien tiene la duda o si puede ser, no dice que sea peligroso, pero pues se da por hecho, no se utiliza la palabra peligroso, pero se da por hecho que una sustancia controlada es peligrosa si no está bajo control. En otra noticia, en Estados Unidos, una encuesta revela que los adultos dicen que el alcohol representa mayor riesgo para la salud que la marihuana. Estoy de acuerdo con un reporte lo reportó el medio, la organización activista Normal, pero es un sondeo del medio YouGov, que señala, aquí vamos a verlo, es un medio, no es un medio, YouGov es una encuestadora, hace sondeos. De acuerdo con este sondeo que hizo el 10 de marzo de 2025, en el que participaron 19.918 adultos, ¿cuál cree usted que sea más peligroso para la salud de una persona? 58% al uso regular de alcohol, 19% al uso regular de marihuana, 10% ninguno, 13% no lo sabe. De estas personas que respondieron al sondeo, la mayoría considera que es más peligroso el consumo regular de alcohol. Está ocurriendo un shift en la percepción cultural de los peligros del alcohol en comparación con los de la planta de cannabis. Con todo y que no es una planta inocua, o sea, no es una planta que no pueda provocar problemas o daños a la salud o pueda interferir en trastornos de la personalidad, por supuesto, o consumo abusivo, consumo problemático. Pero en la comparación con el alcohol está cambiando una perspectiva. Por cierto, están incrementándose los números de marcas, de compañías que están vendiendo bebidas con THC extraído del cáñamo, del hemp. Se pueden vender legalmente en todos Estados Unidos. Más compañías le están entrando a esto. O sea, se está vendiendo en marketing de estas bebidas, la mayoría se están vendiendo como una alternativa al alcohol. Provoca un high, pero pues es un high del alcohol. Ahora, nunca se recomienda mezclarlo con alcohol, y las bebidas con THC y alcohol no están prohibidas. No es legal vender una bebida alcohólica que también tenga THC en ninguna parte. En otra noticia, California recibe advertencia de la FDA por CBD inyectable. Esta noticia interesante del medio San Francisco Gate. Una startup de California está vendiendo CBD inyectable y la FDA, la agencia
regulatoria de alimentos y medicamentos, la FDA, no está feliz. El primer CBD inyectable, cannabidiol. El producto genera dudas. La FDA avisó a una compañía de cannabis de California el lunes que su CBD de hemp inyectable podría representar serio daño a la salud pública, diciéndole a la compañía que su producto está en violación de la ley federal. Pico 4 no es 4, es IV, pero es de intravenoso. Pico IV Cells vende una versión purificada de CBD, un compuesto no intoxicante del cannabis, de forma inyectable. Dice que en testimoniales en su sitio web que terapia inyectable de CBD ayuda al dolor crónico, la enfermedad de Crohn y la artritis. Y luego la FDA le envió una carta diciéndole que está violando la ley con esto que está. Esto yo no lo había visto en los 5 años que tengo prestado atención al tema de la planta CBD inyectable. La FDA dice que hold on your horses, le dice a la compañía de California que no puede estar vendiendo porque está violando la ley federal, porque no es considerado, aunque el CBD, el cannabidiol, que es un derivado, un cannabinoide de la planta, no es considerado dañino para la salud. No hay suficiente evidencia, no se considera una vía de administración de ningún cannabinoide la vía intravenosa. Entonces es interesante lo que ocurre con esos startups que se quisieron ver listos, pero veremos en qué termina. Es muy probable que hasta ahí llegue, difícilmente avanzaría desde mi punto de vista personal, no creo que avance. Panel del Senado de Kentucky vota para prohibir temporalmente la venta de bebidas derivadas del cáñamo. Estas bebidas que estamos hablando, en algunos estados se están prohibiendo porque son intoxicantes. Son legales a nivel federal, pero los estados las pueden prohibir. Está ocurriendo, en algunos estados las están prohibiendo porque no hay un desconocimiento como tal. No son peligrosas, no son más peligrosas que una bebida alcohólica. No. Ahora, no hay, en defensa de los estados, por así decirlo, por las autoridades estatales, no hay manera de medir cuando una persona está bajo la influencia más allá de lo que debe a la hora de conducir un vehículo con esas bebidas. No hay en general una forma de detectar conductores bajo la influencia de THC, como ocurre con el alcohol. Por allí va más o menos. En California incauta 534 millones en cannabis ilegal en 2024. Las autoridades de California han confiscado cannabis ilegal valorado en 534 millones durante operativos realizados en lo que va del año. Estamos en marzo, mediados. En Idaho está ocurriendo algo muy interesante en torno a la planta que tiene que ver más con el espectro político que con la planta en sí mismo. Es más un síntoma de la cuestión política. El estado de Idaho es uno de los pocos que quedan aquí en Estados Unidos donde existe la prohibición total. No existe ningún programa de cannabis medicinal o de cannabis de uso adulto legalizado en el estado. Son 10 estados, 11, que no tienen algún modelo de acceso a los cannabinoides. De plano no tienen nada, no se puede. Y en el estado de Idaho, esta semana se presentó un proyecto en el Congreso estatal. Los legisladores estatales presentaron un proyecto que eliminaría la posibilidad de que se legalice el uso adulto a través del voto popular.
Aquí en Estados Unidos dependiendo del estado, hay maneras en las que unas situaciones se pueden legalizar o no. Eh, en, una forma es que la gente vote en un referéndum y si gana la mayoría, muchas veces no tiene que ser la mitad, a veces el 60% o más. Eh, eh, esa decisión de, por ejemplo, legalizar la planta, el uso adulto o el uso medicinal, pues se tiene que llevar a la realidad. El otro camino es que los legisladores, elegidos por la gente, a través de un proceso democrático, legalicen la planta o no. Entonces, en Idaho, los legisladores presentaron un proyecto para evitar que se legalice la planta a través del voto popular. No quieren que la gente lo decida. Un día después, el mismo grupo de legisladores presentó un proyecto para legalizar la planta de una forma muy limitada. Entonces, aquí el asunto se cruza no solo con la legalización, es un tema donde se cruza con cuáles temas pueden ser elegidos democráticamente por el voto popular en un referendo y cuáles temas son exclusivos de los congresistas locales. Ese es el tema en Idaho en el que se cruza la planta en este momento. Se irá a legalizar, ya veremos. Por algo no quieren. Es un estado muy, muy provisionista. Son famosos en este estado por producir papas. En otra noticia, Kentucky, el estado de Kentucky, donde recientemente se legalizó el uso medicinal, están en el proceso de están estableciendo la legalización. Kentucky eliminó la prohibición de bebidas de THC derivado del cáñamo y asegura que limitará y regulará. En Kentucky, en el estado de Kentucky, también se estaba analizando la posibilidad de prohibir las bebidas de THC del hemp, del cáñamo. Ayuntamiento de San Diego, California, aumenta el impuesto al cannabis, espera un aumento de ingresos de 4 millones. El Consejo Municipal de San Diego ha incrementado los impuestos a la industria del cannabis proyectando recaudar 4 millones de dólares adicionales. Más que profundizar esto, porque es un asunto que aplica solo para San Diego, pero está ocurriendo en distintas partes de todo Estados Unidos, donde ya se legalizó el uso adulto desde hace años. En este caso es California, pero también hay varios otros puntos donde algunos políticos están tratando de sacar dinero, necesitan dinero para sus proyectos de la ciudad o del estado, arreglar carreteras, etcétera, nada que ver con la planta. Y están intentando subir los impuestos, cargarle la mano al consumidor de cannabis por para esos proyectos. Varios políticos están empezando a ver a los consumidores como una fuente de ingresos recaudatorios. En otras noticias, California extiende la prohibición de bebidas de THC y de productos de THC derivados del hemp, del cáñamo. Recordamos que meses atrás California prohibió los productos del hemp. En la realidad todo indica que pues siguen vendiendo en muchas partes. Es difícil hacer un enforcement, una aplicación de la ley de un mercado tan grande. Y de acuerdo con un reporte del medio MJ Biz Daily, especializado en la industria de la planta, California, la prohibición total de los productos derivados del hemp, de THC, cannabinoides intoxicantes derivados del hemp, continuará al menos hasta junio. En otra noticia, antes de continuar, ese asunto del hemp, del cáñamo, y se va a resolver cuando se apruebe el próximo Farm Bill, la ley agrícola. En este momento,
la legalización del hemp y del cáñamo se debe a la ley vigente, ley agrícola vigente, que es el Farm Bill de 2018. Desde 2023 debería haberse aprobado la nueva, debería ser cada 5 años, pero hay una parálisis política en Washington que lo ha aplazado y probablemente en este año sí se apruebe, ahora ya que los republicanos tienen todo el control. Y es muy probable que se resuelva a nivel federal, que se establezcan reglas en torno al hemp, nuevas o no, ya veremos, no se sabe con los políticos qué intereses hayan en este momento. En otras noticias, de acuerdo con un reporte de elplanteo.com, en Francia se propone por fin presentar un plan de cannabis medicinal, se lo va a presentar a la Unión Europea. Francia notificó a la Comunidad Europea los decretos clave para regular el cannabis medicinal, iniciando un proceso de validación. Se trata de que está avanzando el proceso. Ya ven que en Europa, al ser los países, cuando van a hacer cambios dentro de sus regulaciones, tienen que ser autorizados por la Unión Europea a la que pertenecen. En otras noticias, en México, últimamente hay muchas noticias punitivas, prohibicionistas. En México, un reporte del medio 24 horas. Combatirán la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía, ventas de droga en campamentos canábicos. Coordinación con la Secretaría de Gobierno Local, la Secretaría de Seguridad Ciudadana combatirá el comercio de droga en los campamentos canábicos en la capital mexicana. El titular de la Secretaría, Pablo Vázquez, reconoció que campamentos de tolerancia para el consumo recreativo de cannabis, como el retirado en la Estela de Luz en Chapultepec, eran utilizados como puntos de venta de drogas. Eran prácticamente un negocio de venta de estupefacientes donde se intervino y se pusieron a disposición a las personas que estaban realizando venta. En la Ciudad de México está ocurriendo la autoridad está actuando en contra de varios puntos que comenzaron como espacios en los que los consumidores tenían un lugar seguro para protegerse ellos mismos, para fumarse un joint o darse un porrito y continuar con su vida ahí en la Ciudad de México. Y crecieron tanto y se volvieron tanto que ahora la autoridad, y no solo la autoridad, hay varios reportes de que muchos de ellos son operados por cárteles, no solo, o sea, que aprovechan este espacio de seguridad creado por los consumidores de mota, de la planta, para hacer otras actividades delictivas relacionadas con vender otras sustancias. Por allí va. Hablando de México, también en el norte de México, este es del medio de Sonora, un estado en el noroeste de México, en Punta Chueca, militares aseguran invernadero de marihuana en territorio de la etnia Seri. El personal del ejército mexicano realizó el aseguramiento de un invernadero de marihuana en territorio Seri en la comunidad de Punta Chueca. Lo que se refieren aquí como etnia Seri es un grupo indígena en el Golfo de California, donde está la isla del Tiburón ahí, y en la parte de Sonora hay una tribu indígena, se llaman Comcac, no se llaman Seris, se les conoce comúnmente como Seris, pero el término correcto es Comcac. Durante la mañana de este miércoles 12 de marzo trascendió información sobre un importante aseguramiento en las cercanías de Hermosillo. La comunidad de Punta Chueca es en esta zona de la tribu Comcac, donde se encontró
un invernadero de alta calidad, muy bien hecho para estar ahí en esa zona. Que son comunidades, está alejado de todo, son como comunidades eh, muy pequeñas, o sea, son calles sin pavimentar, eh, etcétera. Entonces allí alguien construyó un invernadero que fue encontrado por las autoridades, el ejército mexicano y la Guardia Nacional, que son lo mismo, son como dos brazos de lo mismo, y se encargan de la lucha contra las drogas y estupefacientes en México. Llama la atención, aquí viene una foto del lugar donde fue encontrado. 792 plantas, 4 mini splits, 4 contenedores de agua con capacidad de 5,000 litros cada uno. Eso en Sonora. No hubo detenidos, casi nunca hay detenidos en eso. Localizan 5 plantíos. También esto en Sonora. Están muy activos ahora que hay presión de Estados Unidos sobre México y sus acciones contra de la lucha contra las drogas. Anda muy activo el gobierno mexicano. En Sonora también localizaron 5 plantíos de marihuana en Álamos. No hay detenidos. Elementos policíacos encontraron aproximadamente 24 toneladas de hierba verde en los límites de Sonora y Chihuahua. Por ahí se da. Yo he ido a esos lugares cuando era reportero. Hace muchos años, muchos. Me tocó ir a este tipo de eventos donde el ejército va y destruye plantíos. Son muy grandes y están muy alejados de los caminos. Son de este tipo. Aquí parece que fue la policía estatal destruyéndolo, las plantas. Y eso es lo mismo del invernadero que veíamos hace rato. Golpes al cultivo ilegal de la planta en México. También en México, en el aeropuerto de Querétaro, de acuerdo con este medio llamado Camavisión, la Guardia Nacional asegura narcóticos en el aeropuerto de Querétaro. Se ven aquí los paquetes de flores de cannabis empacadas al vacío. Tiene como unos papelitos. Elementos de la Guardia Nacional aseguraron narcóticos y vapeadores con aceite de cannabis este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. La corporación informó que el hallazgo ocurrió durante una inspección en una empresa de mensajería y paquetería ubicada dentro de la terminal aérea. Al inspeccionarlos encontraron cigarros de marihuana, dulces con cannabis, hachís en pasta, dulces de cocaína, hongos alucinógenos y más de 300 vapeadores. Pero pues, ¿dónde están? Nomás sale en la planta. Ok, noticias de comisos en México. En otra noticia, de acuerdo en Argentina, de acuerdo con el medio Cáñamo, la provincia argentina de Buenos Aires lanza un programa informativo sobre cannabis terapéutico. El distrito más poblado del país busca dar respuestas a la paralización nacional del registro del programa de cannabis. Tras la provincia de Buenos Aires, en Argentina, anunció el lanzamiento de un programa de cannabis terapéutico para hacer frente a las demoras del gobierno nacional de Javier Milei en la aprobación y renovación de las solicitudes del registro programa de cannabis de Procan. Ahora la última novedad es que el distrito más poblado del país ha formalizado esta iniciativa para los usuarios medicinales bonaerenses. Más información en medio Cáñamo, cáñamo.net. En Argentina está ocurriendo este asunto en el que el gobierno federal del presidente Javier Milei, este personaje, ahora los políticos muchos parecen sacados de estos programas antiguos, como aquel programa de Batman, ¿no? En los 60s. Javier Milei era un presentador de televisión, era un comentarista de televisión que ahora es presidente
y quiere ser amigo de Trump. Se autoproclama como libertario, pero al mismo tiempo es un prohibicionista y usa mucho maquillaje. Su frase insignia es "Viva la libertad, carajo". O sea, contra de la planta totalmente. Su gobierno, pues, de derecha. Y al mismo tiempo los gobiernos locales están tratando de preservar lo que se hizo en administraciones anteriores, de que se refiere al derecho al acceso a la planta para pacientes nada más, porque y consumidores también, pero pacientes, porque lo que es legal en Argentina es el cannabis con fines medicinales. Se debe contar con cierto eh, enfermedad, males, pero pues bueno, si se le considera como un remedio, también tiene fines medicinales, un remedio para el estrés. En otras noticias, en Canadá, de acuerdo con el medio CBC, dos personas enfrentan cargos después de que 4,000 plantas ilegales fueron confiscadas en Ontario, de acuerdo con la policía. Decomiso equivale a más de 2 millones de dólares canadienses en la región de Niágara. Es interesante esto porque Canadá, aunque se legalizó el uso adulto, la posesión, el consumo, la producción, hay toda una industria en Canadá, esto no elimina por completo el mercado ilegal. La policía provincial dijo que dos personas se enfrentan cargos, son de Mississauga, Ontario, luego de que se les incautaron 4,000 plantas, más de 4,000 plantas en la región de Niágara. Después de un reporte de que estaba siendo cultivado ilegalmente, también encontraron 15 kilogramos, etcétera. Un hombre de 58 años y un hombre de 35 años enfrentan cargos por violar la ley de cannabis, Cannabis Act, incluyendo la posesión con fines de distribución. El asunto es que, aunque sea legal, no significa que se acaba el tráfico, se reduce considerablemente, es un hecho. En algunas partes cerca de la mitad sigue siendo todavía ilegal, producido fuera del marco regulatorio. En otras noticias, ¿qué más hay por aquí? Quedan un poco más de noticias interesantes. En Australia, la policía de Australia del Sur realizó un operativo que resultó en el decomiso. En Australia, está abriendo el sitio de internet, está muy lejos. Arrestó a una mujer con 140 plantas, vamos a verlo. Policía de Australia del Sur. El 13 de marzo de 2025, los detectives encontraron a un hombre de 40 años y una mujer de 34 con dinero en efectivo. ¿Y dónde están las plantas? Ah, y aquí está. Tenían un invernadero clandestino con flores. Dinero en Australia. En Australia tienen un problema de acceso a cannabinoides para ciertos pacientes, pero como tal no es legal el uso adulto. Hay un partido, el Partido de los Verdes de Australia, que pues es el que está empujando una posible legalización. En otra parte del mundo, en Tailandia, esto está interesante porque hay muchas noticias de
alrededor del mundo de decomisos que se hacen de planta que intentan sacar de Tailandia. Es el hub asiático de tráfico. Aproximadamente 13 kilos de cannabis comprimido, empacado en una maleta, fueron encontrados en el aeropuerto de Krabi, en un baño. Bangkok, la noche del 8 de marzo, la policía fue notificada de que una maleta fue abandonada en el tercer piso. Se encontraron 15 kilos. Como que alguien abandonó la maleta, no se animó a viajar con ella. Pero es interesante que en Tailandia está incrementándose el tráfico de planta de Tailandia. Por eso las autoridades buscaron revertir la legalización del hemp, del cáñamo, que ocurrió hace unos años, y la revirtieron, aunque no totalmente. En otra noticia de Tailandia, en el Bangkok Post, un británico y un malayo fueron arrestados con 144 kilos de cannabis en un aeropuerto intentando llevar drogas a Singapur y al UK. En Singapur sí pueden enfrentar la pena de muerte por cualquier intento de ingresar con cantidades mínimas de cualquier droga, incluyendo cannabis. Pueden enfrentar la pena de muerte. 4 británicos y un malayo fueron arrestados en el aeropuerto internacional de Samui con bolsas conteniendo 144 kilogramos de cannabis que tenían como destino la Gran Bretaña y Singapur, dijo la policía el jueves. Los 5 extranjeros intentaron documentar las maletas. No tengo claro es que si iban juntos en una sola operación o fueron por separados. Ok, pero bueno, decomisos de cannabis en Tailandia. Cada vez son más comunes estas noticias de otras partes del mundo, de esta red de tráfico que hay de la planta que está ocurriendo desde Tailandia hacia otras partes. En otra noticia, en Sudáfrica, el gobierno de Sudáfrica, de acuerdo con el medio sudafricano Business Tech, el gobierno prohibirá los brownies, los comestibles que contengan THC. El Departamento Nacional de Salud publicó una actualización regulatoria prohibiendo la importación, manufactura y venta de productos de alimentos conteniendo cannabis, que contengan cannabis o derivados de cannabis. En el aviso firmado por el ministro de Salud Aaron Motsoaledi, especifica que esta prohibición aplica para cualquier parte de la planta y sus componentes del cannabis, incluyendo pues, todas las plantas, hemp, etc. El presidente Cyril Ramaphosa promulgó la ley de cannabis para uso privado en mayo de 2024, descriminalizando el uso privado de la planta. El año pasado, en 2024, el presidente Ramaphosa descriminalizó la posesión y el consumo de cannabis, siempre y cuando sea en privado. No se puede andar en la calle en Sudáfrica, pero están prohibiendo cualquier intento de comercializar comestibles con THC o cualquier otro derivado del cannabis en Sudáfrica. Interesante. En otra noticia, de acuerdo con el medio Marijuana Moment, especializado en la planta,
La planta ofrece esperanza para el trato de dolor crónico y la reducción de otros medicamentos, de acuerdo con un nuevo estudio. Marihuana y sus cannabinoides pueden ser útiles para tratamientos de varios tipos de dolor crónico, en algunos casos para reducir el uso de otros medicamentos, de acuerdo con un review científico publicado en el Penn State College of Medicine, en el Journal Medical Cannabis and Cannabinoids. Este es un tema que ya no es nuevo. Hay muchos estudios enfocados en esto, en cómo los cannabinoides, tanto el THC como CBD, cannabigerol, otros, los cannabinoides menores, le llaman, porque son en menor cantidad, han resultado ser efectivos en pruebas clínicas comprobadas para el manejo del dolor crónico. Solo el dolor crónico, tengo entendido que para el dolor agudo no sirve la planta, pero para el dolor crónico es muy bueno. Y con esto reducir el uso de otros medicamentos como los opioides, por ejemplo. Es un hecho que puede servir de una forma, si se hace de forma controlada, con ayuda de un médico especialista para el dolor, medicina para el dolor, que tenga conocimientos de cannabinoides. Es una alternativa para la reducción del dolor crónico, entre otras cosas. Esas son algunas de las noticias de esta semana 420. Este es un espacio para comentar lo que ocurre en las múltiples intersecciones que tienen que ver con la planta, desde las regulaciones locales, los actos prohibicionistas, la persecución, el crimen organizado, los derechos de los pacientes, de los consumidores, el cambio cultural, los avances científicos, los cambios en la opinión pública, una gran cantidad de temas, de nuevos cannabinoides que surgen y luego son prohibidos, como el THC que vimos esta semana. Y el objetivo de este programa es comprender qué es lo que está ocurriendo en los temas que tienen que ver con la planta de cannabis sativa, L, es nombre científico, en el mundo, los múltiples temas que toca en nuestra sociedad. El objetivo de este programa semanal, Semana 420, no es de ninguna forma promover el consumo, la producción, el cultivo, sino simplemente la información y cómo hacer que esta información pueda convertirse en conocimiento al respecto de un tema, en este caso exclusivamente la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, para Semana 420, cada semana en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News. Muchísimas gracias por su atención.